¿Iniciamos? Ujú. ¿Qué tal? Muy buenos días, compañeros, compañeras. Bienvenidos al cuarto trimestre. Felicidades por el tercer trimestre y felicidades por estar aquí con nosotros compartiendo. Se agradece su puntualidad. Vamos a dar inicio a esta sesión y pues les saludo desde el Edén, Tabasco. Aquí pues con un caluroso abrazo para todos a la distancia. Y pues estamos aquí con nuestros panelistas, los 4 rápidos y furiosos, que ahora pues somos 5. Veo aquí a Javi, nuestro botánico del grupo. Él nos saluda desde Morelia, Michoacán. Tenemos a Alan. Él nos saluda desde San Pancho, Nayarit. Los sistemas agroforestales, ¿verdad? Ahí estamos con Georgina, nuestra apasionada y quien nos contagia siempre el tema de las arbences. Ella nos saluda desde un rancho muy especial, ¿no? Desde la zona Mazahua del Estado de México. Y pues está Teresita por allí, desde Chiapas, el inicio de México, ¿no? Pues bienvenidos, compañeros. En esta oportunidad, pues vamos nosotros a compartirles esta calurosa bienvenida acerca de cómo hemos estado relacionándonos entre nosotros, armando estas redes, esos intercambios, ese trabajo en campo, ese compartir de saberes, de experiencias que hemos estado desarrollando en el trimestre pasado. Y pues nos va a retomar con unas pequeñas palabras y una pequeña síntesis de cómo fue el pasado, cómo fue ese tercer trimestre y cómo nos ha ido y cómo hemos visto y cómo hemos disfrutado de poder conocer cada uno de sus territorios a través de la plataforma. Pues te paso la palabra, compañero Alan. Muchas gracias. Gracias, Diana. Bienvenidas y bienvenidos a todos. Qué gustazo de verles otra vez aquí en el cuarto trimestre. Efectivamente, hoy me toca, bueno, ahorita rápido ser el espíritu del pasado. Y pues así como una recapitulación muy breve, recordarán que el trimestre anterior, el tercer trimestre, se trató justamente sobre pues, los experimentos, la experimentación campesina, el diseño experimental, una conjunción entre lo que se hace en campo con los campesinos y las campesinas y unos pequeños aportes ahí desde el diseño experimental, el enfoque más científico, recordarán con los testigos y los tratamientos y eso que fuimos integrando a lo que ya se hace, pues pedimos que se hicieran experimentos y la verdad fue una explosión de maneras de hacer las cosas, de experimentos, de temas. Muchos dijeron, no, espérenme porque pues apenas estoy sembrando, todavía no toca medir, pero lo importante era más que nada empezar a hacer un experimento, empezar a ver cómo íbamos, hacer una reflexión rápida, claro que el tiempo nos da, y la invitación es que pues se integre este concepto de la experimentación campesina y que lo sigan intentando y que lo sigan probando. Se recordarán que tuvimos unas sesiones bien bonitas, bien productivas, bien, pues otra vez de la diversidad de toda la, pues de las propuestas de experimentos. Tuvimos experimentos, una sesión sobre conservación de suelos y agua, sobre saberes tradicionales y ecotecnia, sobre el uso y el aprovechamiento de las arbences, sobre el manejo de las arbences, sobre la semilla, su germinación, sobre la producción de bioinsumos, sobre el efecto de esos bioinsumos en nuestros cultivos y pues también en el control agroecológico de plagas y ahí también incluso con polinizadores. Entonces hubo una gran diversidad, no teníamos los temas definidos, fue lo que nosotros vimos que estaban ustedes proponiendo y pues esa fue la idea. Entonces con ese sabor de la experimentación campesina, en la boca, pues los y las les doy la bienvenida a este cuarto trimestre y ahorita nuestros compañeros nos van a platicar de qué se trata. Adelante. Pues sí, compañeros, así como me uno al comentario de Alan, que nos han dejado así con las ganas de continuar, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sigue? Y pues la propuesta para este trimestre precisamente es seguir construyendo, pero seguir construyendo de manera colectiva con una evaluación participativa que nos conlleve precisamente a hacer algunos ajustes para poder tomar decisiones colectivas y poder rediseñar. Ese rediseño
lleva muchísimos procesos de reflexión, de actividades en campo y por supuesto es un aprendizaje, ¿no? Es un aprendizaje de diferentes temas. En el trimestre pasado hemos tenido una diversidad, un abanico de posibilidades, hasta incluso ya tenemos comunidades de aprendizajes temáticas, ¿no? En las casas. Entonces esto nos va a ayudar a autoevaluarnos para rediseñar y pues proceder a otro gran pasito. Este trimestre, este cuarto trimestre está lleno de sorpresas, como los demás, pero esta sorpresa es un gran reto para todos, porque pues tenemos que ir pensando cómo ir ajustando y rediseñando para contribuir a procesos agroecológicos innovadores, pero encaminados hacia el escalamiento territorial, que pues contribuyan, ¿no? a esos saberes también y contribuyan también a esas necesidades de nuestras comunidades de aprendizaje y a nivel local, regional y, ¿por qué no?, nacional, ¿no? Estamos ya intercambiando a nivel nacional desde el trimestre pasado con todos estos intercambios, pues ahora nos toca reflexionar, rediseñar con estas evaluaciones que proponemos y pues aquí tenemos muchísimo que abordar. Y en esta sesión no solamente queríamos decir qué actividades vienen, porque pues están en plataforma y tenemos 4 actividades muy concretas y también vamos a tener algunos sabedores, intercambios para poder seguir con esta evaluación y contribuir a esa reestructuración de acciones concretas que podemos ir afinando para que nuestro plan de acción comunitaria pues ayude y contribuya a ese escalonamiento de la agroecología. Y pues sin más preámbulos, aquí hay un tema muy bonito que vamos a compartir en esta sesión y precisamente son casos. Tenemos un menú muy variado de actividades para el día de hoy, precisamente para entrar a reflexiones sobre la evaluación participativa. Y pues se ha preparado con muchísimo cariño, especialmente ha habido un gran esfuerzo del compañero Javier y la compañera Tere, que han intercambiado muchísimos saberes para preparar este espacio para ustedes. Y pues estamos en el menú, en la entradita, que ha sido nuestra bienvenida. Y pues, ¿qué sigue, Javi, del menú? ¿Qué sorpresa tenemos? Ya se me abre el apetito. Hola, compas de Rappi. Pues sí, justamente este menú es para que se les antoje, así como está esta imagen de salsita de charal con chile verde. Entonces es para que se les antoje esto, ¿no? Les voy a platicar un estudio de caso en Cuicatlán, Oaxaca, un ejemplo de indicadores cuantitativos. O sea que también hay otro tipo de indicadores que pueden no ser cuantitativos, ¿no? Cualitativos. Y además algunas pistas, algunas pautas para generar criterios de evaluación o indicadores. Indicadores va a ser una palabra clave en este trimestre y no solo del curso de Rappi, sino que otras materias va a ser algo muy importante. Entonces hay que poner atención a los indicadores. Después vamos a tener una entrevista radiofónica con una invitada muy especial. Hasta es sorpresa, ahorita solo les vamos a decir que nos vamos a ir hasta Chiapas para comunicarnos con esta persona, ¿no? Nada más les voy a decir que la apodan Doña Tere. Es una persona de campo, ¿no? Y vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas, ¿no? No sé, compas, ¿quieren decir algo más o arrancamos? Arranquemos. Bueno, pues entonces, lo primero del menú ya lo hicimos, la bienvenida, recapitular lo del pasado, lo de este trimestre, y vamos a platicarles ahora de este estudio de caso que formó parte de una investigación que yo hice como parte de mi doctorado en la UNAM, en el campus de Morelia, aquí en Michoacán, que tiene que ver con agriculturas campesinas que mantienen la diversidad. Este trabajo se hizo con el doctor Alejandro Casas y Ana Isabel Moreno, que la deben conocer porque ella fue la que en agroecología hizo esto de los calendarios agroafectivos. Entonces, pues es bandita colaboradora, todos compas, ¿no? Entonces, aquí les quiero plantear, ¿cómo se oculta esta barrita del Zoom, saben? Este tema es central, ¿no? Los sistemas agroforestales tradicionales.
es un recorte de la realidad que nosotros analizamos y que, como pueden ver, es un tipo de agricultura que hay unas parcelas en descanso, pero que coexiste con los elementos ahí del monte, ¿no? Es diferente cuando la agricultura industrial que arrasa todo, ¿no? Entonces, estos son sistemas agroforestales tradicionales. Por definición, estos sistemas son expresiones de manejo agrícola que integran la retención, o sea, que tienen ahí las plantas que estaban originalmente, de la biodiversidad, que pueden ser plantas, animales, hongos, microorganismos, en coexistencia con cultivos y animales domésticos, para tener diferentes tipos de beneficios. La palabra clave aquí es coexistencia, ¿no? Y son muy, muy interesantes estas formas de agricultura, ¿no? Entonces aquí tienen estos componentes. Hay un componente forestal. Estas son las plantas y animales silvestres, microorganismos, todo lo que está en el monte. Con lo forestal no solo me refiero a los árboles, sino árboles, arbustos, herbáceas, cactáceas, epífitas, animales, microorganismos, hongos. Entonces, todo lo natural, eso es lo silvestre. Y eso es muy importante porque todo proviene de la naturaleza. Entonces, de ahí emana todo, ¿no? El forestal. Luego ahí se introducen elementos agrícolas, como el maíz, ¿no? Estas plantas ya domesticadas. Pero esas se introducen gracias a la intervención humana de las y los campesinos. Entonces, si mezclas estos ingredientes, ahí sí es donde puedes tener estos sistemas agroforestales tradicionales. Y esta es una manera de llamarlo nada más, ¿no? Desde nuestro enfoque, desde nuestra perspectiva. Pero los sistemas agroforestales tradicionales, también los campesinos los llaman mi parcela, simplemente, ¿no? O los podemos llamar como parcelas agroecológicas, ¿no? Y emanan, o sea, estos se pueden permitirse gracias al conocimiento ecológico tradicional y local de las y los campesinos. Entonces, este conocimiento que estamos reconociendo como muy valioso porque produce los mayores alimentos para alimentarnos en la humanidad hoy en día, porque domesticaron plantas hace miles de años y ahora todavía es un proceso que está vivo y está totalmente vigente en las parcelas, ¿no? Su conocimiento es sumamente valioso. Y ahora la ciencia comienza a voltear, a ver y reconocerlo, ¿no? Aquí nosotros tenemos este concepto de manejo muy importante, ¿no? El manejo es la interacción que establecen los humanos con elementos naturales con la intención de transformarlos o mantenerlos de acuerdo con un propósito. Aquí, por ejemplo, en esta biznaga, don Arturo agarraba sus frutos porque él decía que aliviaban la sed, ¿no? En un ambiente semiárido, ahí muy seco, era muy importante este beneficio que podía obtener de la planta y por eso los humanos metemos la mano en la naturaleza, ¿no? Pero resulta que el manejo tiene diferentes dimensiones. El manejo, con esta definición, puede ir desde la explotación, pasando por el uso o aprovechamiento, la conservación o incluso la restauración, ¿no? Tiene diferentes caras el manejo. Y los sistemas agroforestales en la agricultura agroecológica coexisten el aprovechamiento y la conservación. Y luego aquí tenemos algunas prácticas agroforestales documentadas en México que son llevadas a cabo por las y los campesinos. Y esta es la vista de una parcela en un lugar semiárido. Este estudio lo hicimos en Cuicatlán, Oaxaca, donde hay selvas secas, muy secas, con un montón de cactáceas, ¿no? Entonces, saludos a los compas de por allá. Y miren, aquí se muestran estas prácticas agroforestales en este arreglo de una parcela. Primero tenemos estos remanentes de vegetación nativa. Estos son lugares que por lo general no son tan propicios para la agricultura y ahí se mantienen en una orilla de la parcela porque son un reservorio de múltiples recursos vegetales, ¿no? Las islas de vegetación son arreglo de plantas que están ubicados al interior de la parcela y que dan ahí muchos beneficios. Aquí, por ejemplo, da sombra para que descansen las personas, para que descanse el ganado y tiene muchas plantas útiles, ¿no? Aquí adentro de la parcela y no estorban a las labores agrícolas, ¿no? 3, las franjas contra la erosión, muchas veces con cactáceas, con agaves. Aquí en el dibujito están los agaves, funcionan muy bien en lugares con pendiente
para mantener la humedad o para retener el suelo. Son multipropósito, ¿no? Y los agaves son muy buenos en esto. Los árboles aislados son individuos con múltiples usos que se sitúan adentro de la parcela. Muchas veces nosotros hemos visto esto. Adentro de la parcela se mantienen árboles aislados para proteger ahí al ganado, o también porque son plantas que dan muchos beneficios. Por ejemplo, aquí este mezquite puede incorporar materia orgánica al suelo, mantener más humedad ahí localmente, fijar nitrógeno, y aunque compita con los cultivos, da beneficios y compite un poco, entonces hay cosas bien interesantes allí. Y finalmente los cercos vivos, ¿no? Los cercos vivos están hechos con estas especies con capacidades de rebrotar, muchos copales, papelillos, muchas leguminosas, los ciruelos también rebrotan a partir de estacas, ¿no? Y estas cactáceas columnares también son súper buenas para poner aquí alrededor de toda la parcela y proteger del paso del ganado, ¿no? Y estas cosas, estas prácticas agroforestales, las podemos observar ahí a simple vista. Entonces, si las podemos observar y las podemos medir, aquí les doy la primera pista del tema, ¿no? Indicadores. Nosotros tomamos como estas prácticas agroforestales como nuestros indicadores de manejo agroecológico. Entonces, con esto que les digo, quiero recapitular que los sistemas agroforestales tradicionales, como este de la foto, son importantes reservorios de cultura, experiencia técnica y conocimiento local, conocimiento acumulado de miles de años incluso, ¿no? Desde hace 10.000 años que se origina la agricultura en Mesoamérica, se viene acumulando y está totalmente vivo este proceso ahorita mismo, ¿no? Poseen una alta capacidad para conservar la biodiversidad porque permiten la coexistencia de lo otro. Y además brindan múltiples beneficios para las personas, cosa que no puede hacer la agricultura industrial, que todo lo arranca, ¿no? Nosotros en particular estudiamos en la selva seca, allá de Oaxaca, pero pudo haber sido en cualquier otro tipo de vegetación. Y aquí es una comunidad bien interesante porque está adaptada a cuando llueve y a cuando no llueve, ¿no? Con unas formidables adaptaciones y resistencia a la sequía, que cuando no llueve parece que el monte está muerto, pero en realidad está dormido, bajando su metabolismo y esperando las lluvias para despertar y hacer todas sus funciones, ¿no? Entonces podemos tener dos escenarios bien distintos a lo largo del año, ¿no? En temporada de secas y en temporada húmeda. Esta selva seca es bien importante porque tiene un montón de especies y endemismos, ¿no? Aquí en este mapa de América tropical se muestra cómo en los círculos de colores, por ejemplo, son con mucha riqueza de especies las selvas secas de Brasil, pero las de México también. Y en los círculos grises, que en México es el más grandote, es el porcentaje de especies exclusivas de aquí del país, o sea que hay un montón de especies endémicas de las selvas secas mexicanas y eso lo hace muy relevante. Si desaparece una especie de la selva seca de México, desaparece para todo el mundo, ¿no? Y también es el origen de plantas domesticadas de gran importancia para la humanidad. El maíz, el frijol y la calabaza se cree que se originaron en las selvas secas. Entonces llegamos a esta pregunta de investigación. Nosotros nos planteamos esta pregunta de investigación que si recuerdan, nosotros en otros trimestres planteamos estas preguntas de investigación. Cada quien tiene una pregunta que hay que afinar en algunos casos todavía, ¿no? Nosotros queríamos responder en qué medida los sistemas agroforestales tradicionales son capaces de mantener la vegetación silvestre y de proveer beneficios para las personas. Es decir, en qué medida esta manera de cultivar en coexistencia con otras plantas del monte contribuye a este lado, al monte, y en qué tanto contribuye a las personas. Y de ahí generamos nuestro objetivo. Y nuestro objetivo fue evaluar la capacidad de los sistemas agroforestales para mantener la vegetación silvestre y de ver beneficios para las personas. Y si se fijan, la pregunta de investigación, teniendo esta bien planteada, ya podemos generar fácilmente nuestro objetivo poniéndole un verbo. Aquí el verbo fue evaluar porque vamos a hacer algo. Y entonces el resto del objetivo es casi lo mismo de la pregunta. Entonces hay unas pistas para recuperar nuestra pregunta de investigación, tener un objetivo claro con una acción
ir avanzando en todo nuestro plan de acción territorial, que va a ser lo final de toda esta especialidad, ¿no? Nosotros también generamos una hipótesis, pero acá en el programa, en el PISA Giles, no estamos planteando tanto hipótesis, ¿no? Nosotros nos planteamos esto, que los sistemas agroforestales tradicionales tienen una capacidad alta para conservar la diversidad vegetal nativa, o sea, las plantas del monte, al mismo tiempo de proveer múltiples beneficios para el bienestar humano. Entonces, aquí nosotros teníamos estas variables, ¿no? La intensidad de aprovechamiento, esta sería nuestra variable independiente, que está acostadita, y la biodiversidad depende de esta intensidad de aprovechamiento. Tanto más se utilice un lugar más intensivo, pues la biodiversidad baja, ¿no? Algunos autores agroecólogos teóricos como Ivonne Perfecto y John Vandermeer planteaban estos dos caminos, ¿no? La hipótesis 1, que dice que ante un ecosistema natural, ante intervenciones agrícolas, aguanta un buen rato, pero hay un umbral donde ya son demasiadas y la biodiversidad ya cae. O la hipótesis 2, que hay otros ecosistemas que con poquitas intervenciones agrícolas rápidamente colapsa la biodiversidad, ¿no? Nosotros suponemos que hay un punto intermedio en donde la agricultura agroecológica reduce un poco la diversidad de origen de los ecosistemas, pero mantiene un nivel elevado porque permite la coexistencia de otros componentes y además aumenta un poquito esta diversidad. ¿Cómo que la aumenta? Pues sí, con la agrobiodiversidad, ¿no? Por ejemplo, todas las razas de maíces que se han domesticado. Entonces, de este lado tendríamos al monte así la parte más silvestre, más natural. De el otro lado, el opuesto de la agricultura industrial, que arrasa todo y que la diversidad colapsa. Y acá en medio estaría la agricultura agroecológica. Entonces, esta es nuestra gran búsqueda. Entonces, todo esto para llegar a este tema de la generación de criterios de evaluación, indicadores. ¿Qué es un indicador? Pues miren, aquí se muestra estos papeles filtros indicadores de pH. No, perdón. Y son un indicador que es, pues el diccionario de la Real Academia Española dice, es algo que indica algo que da indicios de una cosa, ¿no? Es todo fenómeno que permite conocer la existencia de otro no percibido. Entonces, las tiritas indicadoras de pH nos indican una cosa, los cromas nos indican un montón de características del suelo, nos dicen su oxigenación, sus minerales, la actividad de los microorganismos, la materia orgánica. Es un indicador complejo de un montón de cosas al interior del suelo, ¿no? Por ejemplo, esta hoja de maíz dañada nos está indicando la presencia de una plaga, aunque la plaga ya no esté allí, ¿no? Entonces, los indicadores son eso, son señales, ¿no? Ahora sí, el aspecto que se observa para medir el cambio sobre aquello que queremos evaluar, eso es un indicador, ¿no? Aquí como en la espiral de la IAP, empezamos nuestro proceso con la conformación de una COA. Entonces, aquí hicimos un momento un diagnóstico de cómo estaba la situación, ¿no? Entonces, estamos ya reflexionando, planeando, implementando acciones y si en este punto vamos a implementar el experimento, aquí hacer una evaluación en este punto, ¿para qué? Para medir el cambio, si en otro punto, después de hacer nuestro experimento campesino, después de hacer intervenciones, podemos tener otra situación deseada e ir así, ir cambiando, ¿no? Dirigiéndonos hacia la transición agroecológica y a la soberanía alimentaria, ¿no? Un indicador es una señal, es un punto de observación. Es puntual, es específico, es concreto, es observable y medible. Y por lo tanto, una buena evaluación debería integrar diversos indicadores
que en un conjunto reflejen un panorama más amplio y acertado. Hay indicadores cuantitativos y también hay cualitativos, por eso es bueno tener de los dos, ¿no? La diversidad es un principio que siempre funciona. Pero ¿cómo generar estos indicadores? Bueno, lo que se tiene que hacer es desagregar, ¿no? Es desgranar la mazorca y en la unidad más pequeñita, ahí es lo que podemos medir, algo que sea concreto, ¿no? Yo, por ejemplo, en este estudio que les platicaba, uno de los grandes temas era el manejo campesino. Y les decía que el manejo tenía distintas dimensiones, como conservación, como aprovechamiento, como explotación o como restauración incluso, ¿no? Y entonces aquí la conservación es la que nosotros teníamos este objetivo, y aquí un paréntesis, esta evaluación no fue participativa, ¿no? Era una pretensión de investigadores de querer conservar el monte, porque a mí me gustó un montón la naturaleza, ¿no? Pero fíjense cómo aquí estamos viendo las debilidades de este enfoque que no fue participativo, por ejemplo, ¿no? Pero en busca de la conservación. Y lo que veíamos fueron las prácticas agroforestales. Estos que les decía de los cercos vivos, los árboles aislados, esas son visibles, son observables y puedes medirlas ahí en la parcela, ¿no? Entonces, el indicador para que nosotros tuvimos fue el número de prácticas agroforestales y el porcentaje de cobertura que cubrían en la parcela. Entonces, se tiene que medir, se tiene que poder replicar. Si mides una parcela, los cercos vivos, puedes medir los cercos vivos de otra parcela, ¿no? O, por ejemplo, aquí tomando un ejemplo de sus diseños experimentales, donde el tema son los cultivos, y aquí, por ejemplo, estaba probando estas diferentes opciones como la milpa diversificada, la milpa tradicional con maíz, frijol y calabaza, y una parcela convencional donde hay monocultivo de maíz, donde un indicador transversal a todas estas dimensiones podría ser el porcentaje de humedad del suelo. Y entonces aquí hay que ver cómo vamos a medir ese porcentaje de humedad, si con una apreciación solamente manual de cuánto escurre, o pesar el suelo en húmedo, secarlo y pesarlo otra vez y ver cuánto agua perdió con un método más complicado. Entonces, aquí nos vamos acercando un poco a ver cómo vamos a medir en realidad y si va a ser posible hacerlo de manera ágil. ¿Qué va a implicar eso? Entonces vamos calculando qué tanto hay que medir, ¿no? Y bueno, aquí unos compas también del sureste nos dan algunas pistas con este material que les muestro ahí y que les voy a poner la liga para que puedan revisarlo, y tiene una sección especial para esta generación de indicadores específicamente para la soberanía alimentaria, porque como pudieron ver, los indicadores pueden ser súper variados, ¿no? Y bueno, para este tema de indicadores, ellos dicen que si queremos generar o elegir indicadores, o sea que puede que no los tengamos que generar nosotros, sino que ya están y nada más los vamos a seleccionar, ¿no? Para evaluar nuestro diseño experimental, necesitamos establecer objetivos que derivan de nuestra pregunta de investigación, lo que les comentaba hace ratito, ¿no? Indicadores que emanan, que derivan de objetivos claros, y el objetivo sale de tu pregunta de investigación bien planteada, entonces habrá que ajustar desde ese punto, ¿no? Desde la pregunta de investigación. Y ellos dicen que se requiere mucho tiempo y diálogo, usualmente, para obtener indicadores adecuados. Y características de indicadores adecuados es que se puedan observar, que se puedan comprender, que se puedan medir, como les decía, de forma cuantitativa o cualitativa, y que se puedan replicar. Ahora bien, otro truco que ellos proponen es traducir las características deseadas a indicadores. Por ejemplo, si una característica deseada es volver a tener huertos en las casas, un indicador que ellos proponen podría ser la presencia o ausencia de un huerto familiar. Si se fijan, este es un indicador que solo puede tener estas dos opciones, ¿no? O presencia o ausencia. Y también ocurre que varios atributos se traducen en un solo indicador. Por ejemplo,
cuando estas características deseadas, como el querer tener cultivos sin químicos que no dañen la salud, cultivos que no maltraten la tierra y cultivos que no contaminen, se puede poner el indicador producción agroecológica. Aunque en este punto yo pensaría cómo podemos, si este indicador de producción agroecológica se puede medir fácilmente, observar y reproducir. Entonces, estas son unas pistas nada más de lo que son algunos indicadores. Y bueno, regresando a lo del estudio de caso, les muestro los indicadores que nosotros generamos mediante esta infografía. Entonces, concluimos que la agricultura campesina resguarda la biodiversidad. ¿Y cuánto? Pues aquí hay un indicador de porcentaje, ¿no? En promedio de las parcelas que medimos, el 44% de la cobertura forestal original se mantiene dentro de las parcelas. Casi un 70% de las especies nativas de la selva seca se mantienen adentro de estos sistemas agroforestales tradicionales. Más de la mitad de los individuos, el 30% de esas especies son exclusivas del territorio mexicano y más del 70% son plantas útiles para las personas como fuente de leña, forraje, medicinas, frutos comestibles, porque dan sombra, porque mantienen la humedad. Esta cobertura forestal varía en gran medida. Hay parcelas que tienen una cobertura tan solo del 7% y otras de hasta 90%, muy, muy conservadas. Como esta, por ejemplo, parcela de Don Pedro, la Cañadita se llama, que fíjense la cobertura forestal que está adentro de la parcela, es incluso mayor que la que está afuera, ¿no? Aquí tiene cercos vivos de nopal o cocoche, que le dicen allá, y tiene una muestra de plantas del monte súper, súper conservada, ¿no? En el otro puesto hay otro lugar mucho más intensificado donde el limón, que se cultiva mucho por allá, se ha intensificado su producción y entonces queda muy poquito de la cobertura forestal original, ¿no? Entonces hay un gradiente de intensificación agrícola. Les decía, ¿no? Los ecosistemas originales, la agricultura más intensiva, ¿no? Y dónde está el punto de balance de lo agroecológico, ¿no? Con todo esto concluíamos que algunas expresiones de la agricultura campesina son capaces de conservar la biodiversidad al mismo tiempo que satisfacen necesidades esenciales para las personas, ¿no? Fuente de alimento, muchas cosas muy, muy interesantes. También que la justa valoración y rescate del manejo campesino, agroecológico, podría formar parte de los planes de conservación, porque los campesinos están conservando un montón de la biodiversidad del país, ¿no? Y que la continuidad y promoción de los sistemas agroforestales tradicionales podría ser una buena alternativa para conciliar esta conservación de diversidad biológica, la producción de alimentos saludables y el bienestar humano, también junto con el cuidado de la naturaleza, ¿no? Porque finalmente, pues creo que necesitamos habitar la tierra con afecto y sabiduría. Hasta aquí está esta parte de los indicadores, de los ejemplos de cómo obtenerlos, algo muy general, solo algunas pistas, y cómo retomar esto de las preguntas de investigación, hacerlas objetivos y de ahí desgranar la mazorca para tener algunos indicadores claros, ¿no? No sé si haya preguntas hasta este momento, antes de pasar a la siguiente sección. Excelente, Javi. Bueno, sí hay unas cuantas preguntas, comentarios, y pues nos haces retomar y reflexionar, ¿no? De cómo ir ajustando también nuestra pregunta de investigación. Y pues son grandes aportes, es precisamente lo que comentábamos al inicio, en la bienvenida, ir retomando, reflexionando, para poder reajustar, ¿no?, nuestros rediseños y cumplir ese gran reto en este cuarto trimestre, ¿no? Ir replanteando para poder ir escalando también y pues proponer planes de acciones comunitarias, ¿no?, que atiendan no solamente a un grupo, sino visualizar hacia dónde vamos, cómo es que estamos aportando, ¿no?, con estas acciones, reflexiones, y qué más ahora que vamos a tener la oportunidad pues de seleccionar estos criterios de evaluación de manera participativa. Y pues le damos la palabra a nuestra compañera Georgina
para que pues nos comente esas preguntas que están aquí en el chat. Por favor, Georgina, nos haces el honor de comentar. Muchas gracias, Dianita. Gracias, Javi, por esta presentación tan interesante que, como bien nos comenta Diana, pues nos presenta el panorama de lo que ocurre, ¿no? Y pues además de todo el reservorio cultural que se genera al interior de estos sistemas agroforestales, ¿no? Cultural, pero también a nivel familiar y local. Y en ese sentido hay algunas preguntas que se encuentran en la sección. Comienzo con Gerardo Iliel de Casa Oaxaca, que dice: buen día, equipo Rappi, compañeras, compañeros pies, un gusto comenzar y acompañar. Me gustaría compartir esta pregunta. ¿Cómo desgranar, medir desde la complejidad? ¿Cuáles son las claves para integrar los indicadores adecuados en cada caso? ¿Y cuántos indicadores son recomendables desde el multifactor, multivariable agroecológico? Hay algunas otras preguntas más, no sé si podemos contestar esta o prefieren que mencione las que existen. Bueno, no sé, Javi, ¿qué puedes comentarnos al respecto? Pues sí, que como ven este tema es un poco escabroso, podría decir, porque luego queda muy abierto, ¿no? Pero lo que es importante es que los indicadores deben estar contextualizados a cada realidad, ¿no? Entonces, de esa gran complejidad, si se fijan hacia un recorte de la realidad, ahí es donde están nuestros temas, ¿no? Estamos viendo un recorte de esa realidad tan compleja, que incluso ese recorte sigue siendo un sistema con alta complejidad, donde entran muchos componentes y hay muchas interacciones, pero lo importante es que desmenuzas y se puede desagregar de diferente manera, pero hasta el punto en el que digas, ah, bueno, voy a medir cuántas plantas germinan, voy a medir cuánto materia orgánica tiene el suelo. Entonces, los indicadores, después entre la construcción de cada quien, muchos quizá van a ser similares porque estamos dentro de este tema de la agroecología, pero puede haber otros indicadores cualitativos, que es la segunda parte de esta sesión, que también son muy interesantes y entonces para generarlos hay que ser muy atentos a la escucha del contexto particular y entonces allí se tiene que llegar a indicadores y los indicadores tienen que ser observables, medibles, como les decía, ¿no? Gracias, Javi. Rodolfo Santos, de Jalisco, pregunta si utilizaron algún software para cuantificar, por ejemplo, Google Earth. Sí, en cuanto a la de la cuantificación de las prácticas agroforestales, sí, yo quería traer este tema porque luego siento que en agroecología se nos olvida que todo proviene de la naturaleza, ¿no? Que el monte original es súper, súper valiosísimo y son otros seres con los que existimos, ¿no? Está súper valioso y de hecho ellos tienen miles de años aquí en el planeta, nosotros llegamos después a la fiesta y estamos haciendo un desorden, ¿no? Por eso la agricultura agroecológica tiene muchísimo sentido, ¿no? Porque permite esta coexistencia. Y respondiendo, sí se hace ese mapeo con ayuda del Google Earth Pro, que es gratuito. Entonces ves ahí desde lejos qué es lo que hay en la parcela y luego vas, le pides permiso al campesino de poder mostrar su parcela y ya ves qué plantas hay allá adentro, compruebas que estén y ves qué beneficios y qué motivaciones tienen ellos para conservar el monte adentro de su parcela, ¿no? Entonces, esa es otra parte bien interesante que era otra parte de la historia, pero aquí solo para fines didácticos veíamos un indicador cuantitativo, porcentaje de cobertura de prácticas agroforestales. Entre más cobertura, se supone una agricultura más agroecológica, ¿no? Más en coexistencia con la vida. Muchas gracias, Javi. También, pues creo que está ArcGIS, ¿no? Como uno de estos software que bien abonarían. Un pollito anda por aquí, saludando desde el pueblo de San Bartolo del Llano. Mira, otra pregunta de Karen Alvarado. En el caso de un diseño experimental social, ¿qué tipo de indicadores cualitativos se podrían utilizar? Chacachachán. No sé si agotar este tema ahorita o dejarlo para la segunda parte que más bien aborda eso. Y yo creo que vale la pena mejor dejarlo ahorita más adelante y también como acotar las preguntas para dar tiempo, quizá dar una u otra más
Pero qué Está chido bien. que haya tantas preguntas. Sí, sí, hay varias preguntas, todas en función de, pues, las variables, ¿no? ¿Cuáles pueden ser medibles? Y bueno, pues podríamos dejar algunas, bueno, esta la dejamos al final y cerraría con esta que dice Itzi Contreras. Podríamos utilizar diferentes análisis como combinar variables cuantitativas y cualitativas. Definitivamente, sí. De hecho, sería lo ideal porque así tienes complementariedad, ¿no? Les digo, la diversidad es un principio que a veces es como algo de lo que te puedes agarrar a ciegas, no sabes qué decidir. La diversidad muchas veces va bien, ¿no? Porque si tienes algo cuantitativo, tú, por ejemplo, puedes decir una cantidad que luego a esta ciencia más occidental, más convencional, nos gustaba mucho escuchar. Ah, mira, tiene 45 especies conservadas o tiene un grado de humedad del 75% o tiene materia orgánica de 1.2%. O sea, los datos nos ayudan mucho, ¿no? Pero lo cualitativo es tremendamente importante también y ahí se captan otras cosas que a lo cuantitativo se le van por ser así solo un número, ¿no? Lo cualitativo como que tiene más percepción y más corazón fino. Entonces, lo ideal, como dice, como plantea Itzi, es tener un estudio mixto y tener en sus ensayos experimentales que ya hicieron, tener variables cuantitativas y probar con cualitativas y ver qué información les da cada quien. Y una reflexión final de todo esto es que para el indicador, como les decía, tienes que basarte en tu objetivo y tu pregunta de investigación, pero para que no se estresen con ese tema, pues es que tenemos simplemente saber qué queremos evaluar. En función de lo que quiero evaluar, entonces ese indicador es el que me puede servir. Muy bien, Javis, pues yo creo que podemos dejar esta sección de las preguntas. Hay muchísimas que pues vamos a compartirte también para que puedas contestar en algún otro momento. Y bueno, solo como bien dices, ¿no? Tomar las variables cualitativas y cuantitativas también es una forma de abordar la complejidad, ¿no? Porque estamos midiendo, estamos evaluando todo aquello que ocurre en un mismo espacio. Entonces, bueno, también hay varias manitas levantadas, pero bueno, para seguir. Sigo anotando las preguntas, se las haremos llegar a Javi y pues avanzamos. Gracias, Javi. Muchas gracias. Sí, igual ahí en un foro las contesto por audio o algo y vemos la manera de dar respuesta. Y qué gusto que haya un montón. Írenlos bien prendidos con el cuarto trimestre. Y bueno, tenemos otros momentos, ¿no? Sí, Javi, sí, sí, por favor, continúa con el menú. A Está ver, delicioso. ¿cómo, cómo iba este menú? Ah, caray, ¿este menú dónde estaba? Ese menú, Dios mío, está delicioso. Estamos en el cuarto momento. Se Órale, viene nos una cosa vamos con una especial. entrevista. No sé si tendrá buena conexión, doña Tere, porque está en algún lugar de Chiapas, es todo lo que me dijo. Buenos días, buenos días. Ahí ¿Dónde está? anda. Aquí ando, aquí ando. Buenas tardes, doña Tere, ¿me escucha bien? Sí, sí, sí. Adelante, ¿en qué puedo servirte? ¿Cómo le va? Pues muchas gracias por concedernos su tiempo para esta entrevista. Pero fíjese que iba a estar en un formato radiofónico y pues nos vamos a transformar de formato radiofónico. Vamos un minutito para transformarnos. ¡Qué suspenso! Entramos al aire en 3, 2,
Uro. Radio Sonar, tu radio agroecológica. Radio Sonar. Muy buenos días, gente de todos los confines de nuestro bello México. Nos encontramos hoy con una invitada muy especial, doña Tere. Se conecta con nosotros de algún lugar de Chiapas y vamos a platicar ahí de temas interesantes. Doña Tere, ¿me escucha? ¿Cómo está? Sí, fuerte y claro. Muy buenos días. Aquí estoy con una voz muy bohemia, pero a la orden. Saludos. Muchas gracias por su tiempo, doña Tere. Se vea que tenía muchas ocupaciones más ahí en su parcela, en el campo, pero qué bueno que se haya dado la chance de estar acá acompañando a un montón de gente acá en el programa. Oiga, fíjese, ¿usted tiene cámara o no tiene cámara? No, aquí puro radio, aquí pura señal de radio. No llega todavía la televisión. Ah, muy bien. Muy bien, doña Tere. Pues usted ya es un personaje que está siendo famoso allá en el sureste mexicano. Están hablando, salen muchas noticias de usted, pero nos gustaría conocerla un poco más. ¿Usted de dónde mero es oriunda? ¿De dónde nació? Sí, gracias, gracias. Nací en la Trinitaria Chiapas, en la frontera con Guatemala, y por supuesto que lo primero que voy a hacer es mandar saludos a todos los chiapanecos que están escuchando esta transmisión, porque déjenme decirles que ellos son mis consentidos, todos los chiapanecos. Excelente. También para que no se queden sin saludos, vamos a mandar saludos a la gente de Nayarit, de Colima, de Jalisco. Tenemos aquí también, nos están mandando, están llamando a cabina y tenemos saludos para Michoacán, Guerrero, Oaxaca, también de Estado de México, de Hidalgo, de Tlaxcala. Hoy hay un montón de gente, ¿eh? Tenemos varios radioescuchas. Uno no sabe si está acá hablando solito como loco o hay cientos de personas ahí resonando con nosotros. De Yucatán también, de Campeche. ¿De quién me falta? ¿De quién me falta? Y es lo bonito de la radio, que está mucha gente escuchándote mientras hacen sus quehaceres, mientras hacen otras cosas, nos están escuchando. Por eso es muy bonito hacer radio. Pero me dijo usted que me iba a preguntar algunas cosas y no veo ni que avancemos y hay mucho que hacer. Ah, sí, cierto. Sí, cierto. Pues fíjese que lo primero que le quería preguntar, estamos ahorita abordando estos temas para evaluar procesos para rediseñar agroecosistemas. ¿Cómo le podemos hacer para modificar algunas cosas ahí en las parcelas, ¿no? Sí. Pero y lo primero es esta selección de indicadores, es una palabra clave, ¿no? Y le queríamos preguntar a usted, ¿qué debemos hacer antes de construir o seleccionar los indicadores? Muy bien. Aquí hay un poco de ruido, espero que no les moleste. Están pasando los anuncios del perifoneo y también mi voz un poco ronca. También, disculpen a todos los radioescuchas. Y sí, ya estuve escuchando toda la primera parte y creo que de este tema, como bien dicen las preguntas, hace falta el tema cualitativo, ¿no? Nada más una cosa antes, le estaba yo hablando de usted, pero tienes una voz muy joven, creo que mejor, creo que yo soy mayor, así es que no, mi costumbre a los más jóvenes es hablarles de vos, a los mayores se les habla de usted. Entonces creo que estás muy joven, creo que debo de referirme como una persona mayor que le habla a una menor. Aquí en mi tierra esto es muy importante para mostrar el respeto. Entonces, ¿me puedes
Vea que no, ¿me podés repetir la primera pregunta, por favor? Pues sí, sí, doña Tere, con mucho gusto. Gracias. Abro el paréntesis para decirle que pues no estoy tan chavo, ya voy por los 40, nada más está engañosa mi cara, ¿no? O mi voz a lo mejor, y yo le hablo de usted, pues por respeto, porque no nos conocemos tanto, pero pues yo, como quiera que le hable, yo le hablo, ¿eh? Y bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué indicadores? No es cierto, no es cierto. ¿Qué debemos hacer antes de construir o seleccionar indicadores? Ajá, muy bien. Entonces, ahí vamos a retomar los materiales de apoyo que ya están disponibles en este nuevo curso. ¿Y qué debemos hacer? Pues preguntarnos qué lentes, qué anteojeras, decía el maestro Raimundo, qué anteojeras tenemos para evaluar, ¿no? ¿Qué vemos como una evaluación? Sí, evaluación me dijiste, ¿verdad? Sí. ¿Qué vemos como una evaluación? ¿Qué puedo pensar yo al respecto de una evaluación? ¿No? Entonces, una evaluación de un agroecosistema es irle a hacer un examen a las personas que trabajaron esa parcela. ¿Qué es? ¿Qué es una evaluación? ¿Cómo la veo yo? ¿Cómo me siento yo de hacer una evaluación? Y también tenemos que contestarnos, ¿para qué voy a hacer la evaluación? Y ahí les quiero recordar al gran maestro Hugo Semmelmann, cuando nos dice la necesidad de conocer, pensar y actuar, ¿no? Entonces, la evaluación debe de responder a una necesidad real de conocer, ¿no? Tiene que ser algo que viene de muy profundo, una fuerza. ¿Por qué? Porque estoy contestando una pregunta importante, porque estoy resolviendo un problema importante de mi parcela, de mi comunidad, ¿no? Porque partimos de un problema real. ¿Cómo lo ves hasta ahí? Muy interesante, doña Tere, estos planteamientos para poder planteamientos para plantarnos, ajá, sí, para ver cómo le vamos a hacer para evaluar, ¿no? Pero entonces, ¿qué evaluamos y cómo? Esa sería otra pregunta. Sí, muy importante, muy importante. Y lo dijo alguien en la pregunta, ¿no? ¿Cómo desgranamos cómo desgranamos desde la complejidad? Y ahí les quiero dar un tip muy importante que me regalaron a mí, porque a veces decimos el mundo campesino, decimos la agroecología. ¿Por qué no pensamos los mundos campesinos, las agroecologías, ¿no? El solo hecho de pensar el plural nos hace irnos al colectivo, nos hace ir a un qué, pero ya no individual, a un qué que va a ser plural. Entonces, ojo, cuando escojamos qué vamos a evaluar, tenemos que pensar en que el colectivo nos puede dar más luz que en lo individual, ¿no? Y si hablamos de complejidad, también nos ayuda porque decían también, ¿podemos poner cualitativo y cuantitativo? Sí, sí podemos. Pero ojo, no vamos a hacer forzar la situación, sino tratar de mediar, ¿no? Entonces, en el que otro tip muy importante es
en la situación de, bueno, ¿por qué no mejor les cuento una historia? Porque esto del radio como que necesita un poco más historias, ¿no? Que solo estar aquí tratando de contestar la pregunta. ¿Qué te parece? ¿Les cuento la historia? Sí, varios de nuestros radioescuchas quieren escuchar una historia. Adelante, doña Tere. Muy bien, muy bien. Entonces, hace algunos años estuvimos caminando por varios estados de nuestra querida República Mexicana, Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y Yucatán. Estuvimos caminando ahí con los amigos y íbamos probando un método para evaluar resiliencia de agroecosistemas. Y íbamos ahí como muy gallitos, ¿no? Íbamos muy... Y afortunadamente alguien tuvo la gran idea de decir, oigan, ¿y por qué no, en vez de solo hacer la evaluación, por qué no mejor echamos una preguntada? ¿Cómo ven? ¿Qué piensan de este método? Y de ahí salió una sistematización muy interesante, que es la invitación principal que traigo el día de hoy para ustedes, es incorporar la visión de las familias campesinas. ¿Cómo hacemos esto? Pues como ya decíamos, no podemos pensar en la evaluación como un examen, ¿no? Tenemos que pensarlo como una actividad que nos va a ayudar a mejorar. Y como también dicen nuestros videos de apoyo, la compañera Geo nos invita a incluir el contexto, la memoria, la identidad, y ahí ya entramos al tema esto de lo cualitativo. Entonces nos fuimos caminando, preguntando por todos estos estados de la República y nos iban diciendo cosas muy interesantes, como cuando nos vienen a evaluar, es sentirnos que nos vienen a evaluar a nosotros, no a nuestras parcelas, sino a nuestro trabajo, a nuestra persona, y entonces nos ponemos muy nerviosos y queremos que todo salga bien, ¿no? No se nos hace como que nosotros estamos evaluando para mejorar hacia nosotros mismos, sino que es rendir cuentas. Por eso ahí es muy importante el posicionamiento epistémico, que es qué zapatos te pones. Te pones zapatos de maestro, zapatos de inspector, del agrónomo que llega en su camionetota, o te pones, ¿no? Esos pequeños detalles son los que van a dar la diferencia en que tu indicador de verdad te esté diciendo algo o no te diga nada, ¿no? Entonces, después de caminar estos estados y encontramos varios que les quiero pasar rápidamente para que tengan más ideas, más tips, qué cosas sí pueden incluirse dentro de nuestras evaluaciones cualitativas que pretendan ser a lo más posible participativas. Pues ya dijimos, la memoria, el contexto, la historia, la forma de la toma de decisiones. Este tema podríamos hablar muchísimo, muchísimo, porque es de donde nace todo, de donde viene la fuerza de los mundos campesinos, es de la toma de decisiones dentro de cada familia. Y de ahí se desprenden el compromiso, la confianza, el respeto, ¿no? Y podemos seguir alargando este asunto. Nada más déjenme decirles rápidamente que todo va a depender de cuál es nuestra definición de realidad. ¿Qué cosa es la realidad? La realidad es un espacio seguro, es un espacio definido que quiero que cada vez sea más seguro y entonces con mis indicadores voy a tener controlado cómo está la temperatura, la humedad, el pH y todo esto. Si creemos que eso es la realidad, entonces nos estamos quedando en una foto fija, ¿no?
los pensadores de los 70s, 80s, de la educación popular nos dice, la realidad es un constante devenir y no es algo fijo, es algo, como diríamos aquí, que se nos viene encima. Y entonces el reto es impregnar de temporalidad a nuestros espacios. ¿Y qué quiere decir todo esto? Pues ya las matemáticas nos lo explicaron con las ciencias de la complejidad. Pues no sé si me regreso. ¿Cómo ves? Quedaste muy callado. Está muy interesante lo que nos platica, doña Tere. Fíjese que estaba yo también reflexionando cómo es bien importante este tema de lo horizontal, de la comunalidad, del pensar en nosotros, más que en lo mío, ¿no? Muchas veces así se piensa en la comunidad campesina, ¿no? Se piensa en colectivo. Y justamente en este tema de la evaluación participativa se quieren escuchar múltiples voces, que todos participen, lo cualitativo más lo cuantitativo. Y con el invitado que te habíamos tenido hace rato, está interesante lo de los sistemas agroforestales, muy padre que tenga esta noción de que todo proviene de la naturaleza y es importante resguardarla, cuidarla, pero también siento que sus indicadores no fueron participativos, ¿no? Eran un poco más como una pretensión científica, un grupo de investigadores dicen, bueno, nosotros queremos conservar el monte y queremos hacerle cómo o qué estrategias son compatibles, ¿no? Muchas veces se dice que alguien ha dicho que la agroecología es el único camino para resolver cosas, ¿no? Y yo más bien pensaba que pues es un camino y puede haber otros, ¿no? Que ni siquiera nos imaginamos todavía. Ahorita es una gran apuesta que tiene mucho, mucho sentido, pero creo que quizá expandiendo nuestro pensamiento podríamos encontrar otros caminos que ni siquiera ahora imaginamos, ¿no? Por ese mismo sendero que está planteándose con la agroecología, ¿no? Con la vida en comunidad, con el cuidado mutuo. Todo esto nos hace reflexionar usted, doña Tere. Muy bien, muy bien. Entonces, si les está gustando, podemos platicar otro ratito, porque la historia no acaba ahí. O sea, después de caminar estos territorios, pues nos pusimos a hacer unas listas y listas y listas de cosas, como ya les digo, que si la confianza, las diversidades de soluciones, las amenazas, todo. Ahora, y lo participativo, hasta ahí vamos muy bien. Tenemos la idea de incorporar la visión de las familias campesinas, pero ¿cómo le hacemos? Entonces, ¿cómo no seguimos siendo los de fuera que llegan a regañar a los que nos están dando de comer, ¿no? ¿Cómo? Lo participativo está muy estudiado y todo, y sigue siendo el gran reto, y yo creo que teórico también. Tenemos que seguir escribiendo sobre la participación. Entonces, aquí nada más la luz que les puedo compartir, que me han dado, es ¿qué queremos evaluar? Queremos evaluar una foto fija, o queremos evaluar un proceso, porque muchas evaluaciones van y nada más toman la foto del momento y ya, y se van, ¿no? Como si, y realmente hay un método que se llama el antes y el después, ¿no? Y tomas una foto y otra foto y punto. Está bien, es una manera de hacerlo, pero lo importante es preguntarnos, ¿qué quiero evaluar? ¿La foto o el proceso? Y si es el proceso, entonces tenemos que primero, como les decía al principio, ponerle una S y decir los procesos, porque no va a ser uno. Y entonces, ¿qué nos dicen los educadores populares sobre
cómo entrarle a un proceso, nos dicen con la historia. Entonces, les recomiendo que primero conozcan la historia de la parcela que quieren evaluar. Y al poner el foco en la historia, entonces podemos ver un continuo, un continuo y donde va a haber mucha participación, donde van a estar los abuelos, los más antiguos, los pasados, como decimos allí, los pasados, ¿no? Y ahí podemos como, no sé, sentir, pensar, ya no sé ni qué verbo usar, pero darnos cuenta, ¿no? de que la participación es transgeneracional, ¿no? La participación, la evaluación de una parcela, estás incluyendo a los pasados, ¿no? Y entonces se vuelve una cosa de total respeto y admiración. Y ahí ya caeríamos en el tema pantanoso que no me gusta mucho tocar, que es la espiritualidad, pero por algo se pide permiso antes de sembrar, por algo, porque sabemos que no somos solos, que para llegar a este momento participó mucha de nuestros ancestros, ¿no? Por eso, bueno, ya no me quiero alargar, porque si no voy a entrar en otros temas que ya no tienen que ver con esto, pero ¿cómo ves hasta ahí? Está muy interesante todos los aspectos que nos platica este pensamiento complejo, doña Tere, de ver que todos estamos conectados con todos en realidad, ¿no? Y tener esa visión de comunidad. Nos llamaron y nos preguntaron aquí en cabina otra cosa más, que dónde podemos conseguir más información al respecto. ¿Usted nos podría ayudar con esto? Ah, sí, para los que les gusta leer, está el Morral de Experiencias, ¿no? Por ahí les, les, les pueden dar unas ideas. Ese fue una bonita manera de juntar varias experiencias. Y también hay otros, ¿dónde más podríamos ver? Ya sé, en su primer trimestre, en la actividad 22 de IAP, primer trimestre, hay todo algo sobre permacultura. También todos los que sepan sobre permacultura, les guste ese tema, también se aplica muy bien para esto que estamos platicando, ¿no? Porque hace referencia a toda esta cuestión de incluir lo cultural, lo integral, digamos, ¿no? Sí, no sé qué más. Hay mucho material ya viejito, ¿no? Así de los 80s, de los 70s, todo lo que es educación popular también. Muy bien. Ahora tenemos que ir a un corte de estación y vamos con un poco de música, pero en un momento regresamos, ¿eh? Radio Sonaja, tu radio agroecológica. Radio Sonaja. Regresamos.
Radio Sonaja, no se escucha la música. Tus radio escuchas, piden música. Que hagan sus pedidos de la música más Pídela cantando. movida. Creo que sí, la vamos cantando. Es que estamos en los comerciales, aquí en el pueblo se anuncia que ya en la casa de Don Pepe está listo el pollo y pueden pasar a comprar. Ok, también un anuncio importante es que en la casa de la biofábrica de Cunduacán, de la comunidad de aprendizaje de Omar, ya está listo el biopozol, el poderoso biopozol, el más nutritivo para tus plantas, para que puedas fortalecerlas y cosechar alimentos sanos. ¿Seguimos con los comerciales? ¿Qué tal si complementamos unos quelites con ese pollito? Sí, acá ya en el Estado de México está llegando doña Martina a vender unos ricos nabos para poderse comer asaditos o pueden ser hervidos con una carnita. También ya pueden ir pasando en Ciudad de México, ya se encuentran los compas pues de Xochimilco, de Iztapalapa, del centro, empezando a cultivar sus lechugas, sus rabanitos. En Morelos también ya están los compañeros y seguro en todos los demás espacios ya se empiezan a cosechar los frutos del trabajo. Magnífico, magnífico. Y pues llegó nuestro locutor Sonaja. Adelante, por favor, escuchamos. Muy buenos días. Los sigue saludando el Sonajas. No me había presentado. Hoy tuvimos un tema muy interesante de la evaluación participativa para rediseñar agroecosistemas. Y como está lloviendo en muchos de nuestros territorios, también doña Tere, una invitada muy especial, nos estaba platicando sus sentires y su experiencia para incluir la visión comunitaria en esta generación de indicadores. Doña Tere, ¿algún mensaje con el que quisiera cerrar? Pues ya, yo creo que ya platicamos bastante. Espero que les haya parecido aquí lo que estamos pensando por estos lados y me dio mucho gusto saludarte. Queridos sonajitas, quedo a tus órdenes cuando gustes. Aquí estamos y muchos saludos a todos y a toda la muchachada que anda por ahí estudiando, que le echen ganas, que cuiden su beca. Saludos. Pues entonces nos iremos despidiendo de Radio Sonaja, tu radio agroecológica. Radio Sonaja. Acá tenemos diferentes compas de facilitadores de Rappi para que le manden también mensajes a sus estudiantes de este trimestre. Hoy estamos inaugurando, apenas estamos arrancando con este cuarto trimestre del Pies Ágiles y esperamos pues que sigan lloviendo agroecologías. Abrimos el micrófono si los tejedores quieren participar, mandar saludos a sus casas, qué sé yo. Me gustaría tomar el micrófono para hacer una pregunta que me parece que es buenísima. Ojalá que doña Tere, si se encuentra por aquí y el Sonajas nos pueda guiar, pero que Ezequiel dice, ¿cómo lograr que la comunidad campesina se integre a los procesos para resolver problemas campesinos a mediano plazo? Creo que es una pregunta muy interesante y bueno, pues doña Tere desde sus espacios viviendo pues en el territorio, siendo parte del territorio, podría también abonar un poco a esta duda. Claro que sí, a petición del público sí regresamos. Así sí, porque si no, pues ya cae uno mal ya tanto. Entonces, número 1, Ezequiel, ¿dónde estás parado?
¿Eres campesino? ¿Eres maestro? ¿Qué es de tu vida, no? ¿Quieres, bueno, no vamos a empezar aquí a decir las intimidades, ¿verdad? De alguien. En general, lo que podemos decir para planear a largo y mediano plazo es los ejemplos que han funcionado por acá son, pues, hacerte parte de la comunidad. Si ya eres miembro de una comunidad con la cual te quieres organizar, pues ya llevas un tramo hecho, ¿no? Si no, pues tienes que ir y hacerte como ellos. ¿Y eso qué quiere decir? Tener los mismos problemas. Por ejemplo, aquí nos dan agua entubada 3 veces a la semana, 1 hora. Entonces tienes que estar abusado para cachar lo que te toca y ya. Entonces, si estás pasando tú también esa misma situación, podemos organizarnos. Oye, Ezequiel, ¿por qué solo nos dan 1 hora de agua? Y si ya salí, ya no pude lavar mi ropa. Entonces nos organicemos, hagamos algo. No podemos seguir así, ¿no? Entonces, ¿qué estamos diciendo con eso? Que está viniendo de un problema real y está viniendo de abajo hacia arriba. El otro punto es llegar y decir, organícense, háganlo, fíjense a qué bárbaros, cómo aguantan tanto, ¿no? Por ejemplo, eso pasó aquí, ¿no? Hicimos una reunión del agua y vino una muchacha de una ONG que trabaja en agua y nos empezó a decir así, ¿no? Pero ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Entonces, ahí está el asunto, ¿no? ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde vamos a empezar? ¿Y cómo hacemos para que sea un movimiento radical? Radical en el sentido de raíz. Y hay por ahí un libro que se llama Democracia Radical de Loomis y nos explica cómo va a nacer esta organización. Pero tiene que nacer, tiene que brotar, tiene que ser raíz. Y ya me callo. Gracias. Super, Tere, muchísimas gracias y podrás compartirnos también, si tuvieras por ahí el PDF del libro, te lo agradeceríamos mucho. Gracias, Javi. Pues muchas gracias a todos los escuchas de esta sesión virtual y después radiofónica. También veía que había unas preguntas ahí como en la sección de preguntas y respuestas como más prácticas, ¿no? Como decía, hola, ¿podemos modificar nuestra pregunta de investigación? Pues yo creo que sí, es algo que se está siempre ajustando, buscando hacer mejoras, ¿no? En general, una pregunta de investigación que se responde con sí o no, no es tan adecuada, sino que otras que se respondan de otra manera con más sustancia son más adecuadas, ¿no? Y también preguntaban otra cosa muy práctica del cuarto trimestre, ¿no? Que si los indicadores deberán ser ajustados en el tiempo que tenemos para este trimestre. Pues la propuesta es sí generar de manera participativa estos indicadores y en la próxima actividad de RAPI, la actividad 2, se está planteando una guía para generarlos, ¿no? Entonces, habrá un acompañamiento de nuestra parte para poder generar estos indicadores. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero comentar algo especial aquí que están comentando, que doña Tere, que se integra
a pies ágiles, pues ya es un pie ágil, todos somos pies ágiles. Estar aquí nos motiva, doña Tere, y pues sigamos con eso, con esas raíces que nos proponen, ¿no? Ser parte de las raíces, seamos raíces sólidas, bien nutridas, con todos estos saberes que usted nos comparte, para poder acompañarnos a seguir con estos movimientos, a seguir con estas luchas, ¿no?, de resistencia hacia mejorar nuestros agroecosistemas. Rediseñemos juntos, acompañémonos en este caminar. Son comentarios desde mis corazones acá, desde el Edén, esta calurosa ciudad de donde estoy. Y pues muchos cariños, dona Tere, me enseñó muchísimo, he aprendido muchísimo el día de hoy con usted. Y pues la admiro, usted lo sabe, por ahí los hemos cruzado en algunos momentos. Y pues espero verla pronto. Muchos abrazos desde el Edén. También me gustaría abonar pues, a mis agradecimientos a doña Tere. Siempre para mí su palabra tiene mucho poder. Es una mujer sabia que habla pues de vivir en el territorio, y creo que pues eso también a nosotros nos da una gran enseñanza, ¿no? De todo lo que pues podemos cambiar, podemos mejorar, y en ese sentido también recordarnos que pues nosotros al proponer, ¿no? Al intentar construir conocimiento, todo lo que estamos haciendo está vivo, siempre está cambiando, siempre se reconfigura. Entonces hay veces que podemos construir y plasmar una pregunta de investigación, un modo, ¿no?, en el cual pues nosotros queremos llegar a un punto, a un objetivo, pero en la realidad lo que vivimos también va a hacer que esto se vaya ajustando. Entonces podemos modificar las preguntas siempre teniendo el objetivo presente, pero se pueden modificar sin problema, porque a diferencia de lo que se propone en la ciencia, pues la occidental, desde un sentido más académico, normalmente ajustamos la realidad a lo que estamos escribiendo, y debe de ser al revés. Nosotros, como parte de la construcción de un proceso, de los procesos, pues también es esta flexibilidad para poder modificar lo que estamos escribiendo. Entonces, sin problema, no hay que olvidar que lo que estamos haciendo está vivo, se cambia, y bueno, pues hay que movilizarnos también, reajustarnos para pues poder lograr nuestro objetivo. Gracias, pues señora Tere, Gaby, también por tus aportes buenísimos. Y bueno, pues aquí estamos siempre haciendo los esfuerzos por unir todos los saberes, por abordarla, mirar desde la complejidad para dar respuesta real a los territorios. Y bueno, pues vamos avanzando. Un saludo y un abrazo a todas y todos. Excelente inicio de trimestre. Estamos acercándonos al final, pero pues estamos viendo cada vez los avances de todas y todos, cómo vamos creciendo, avanzando, y bueno, pues siempre buscando y caminando hacia el buen vivir. Gracias. Muchísimas gracias, Geo. Nos vamos despidiendo, aunque estamos comenzando este cuarto trimestre, y pues les queremos desear que lluevan agroecologías, que sigan lloviendo agroecologías en los corazones, en el pensamiento y en la tierra. Nos despedimos. Radio Sonaja. Que suenen las agroecológica. Gracias. Que sigan sonando las sonajas en todos los territorios. Gracias, gusto. Compañeros y compañeros. Gracias, Javier, Diana, Geo, doña Tere. Gracias a todos los participantes. Nos vemos este trimestre. Carnaval, mira qué orgullo. Ahí viene el carnaval, mira qué orgullo. Disfrútelo mucho. Para festejar en medio de la tarde y el